Hola, mi nombre es Camila Quiroz García, soy estudiante de Comunicación Social y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la historia de la fotografía en Venezuela. La historia de la fotografía en Venezuela data del siglo XIX, en el año 1840, cuando el francés Darmion intenta fallidamente traer un daguerrotipo a Venezuela. Fallidamente porque este daguerrotipo se extravió en la aduana de La Guaira. Un año después, el 28 de diciembre de 1841, Goñiz trae hacia Venezuela un daguerrotipo. Goñiz cede este daguerrotipo a José Salvá, quien era otro fotógrafo que solo estaba de paso en Venezuela. Debido a esto, antes de irse, lo vende a J. B. González. José Antonio González podría decirse que es el primer fotógrafo venezolano. En 1843 suceden dos cosas muy importantes. La primera es que se funda una escuela de daguerrotipia gracias al también francés Fernando Lableux, y en ese mismo año nuestro país presenta una extensa serie de epidemias. Estudiantes de esta escuela de daguerrotipia y también uno llamado J.T. Castillo fueron los que se postularon para tomar fotografías de las víctimas de esta epidemia y mantener un récord de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Ahora, fue en 1854 cuando Constantin decide ofrecer su trabajo con el daguerrotipo en la prensa de Caracas, haciendo retratos en papel conocido como calotipo. Ahora, para la mitad del siglo XIX vienen dos importantes extranjeros hacia Venezuela. Uno fue el húngaro Pál Rosty y Lesman, quienes vinieron con una nueva ola de la fotografía totalmente diferente a la que se conocía anteriormente. Antes solamente se mantenían retratos. Uno de los retratistas más famosos, más importantes, era Santiago Brito. Pero los dos extranjeros que mencioné anteriormente vinieron a traer completas expectativas diferentes a las anteriores. Vinieron a fotografiar únicamente paisajes. Se distribuyeron alrededor de varios países de América y el nuestro no fue una excepción. Decidieron únicamente retratar los paisajes de nuestro país. En 1857 se presentan las primeras registros fotográficos en la prensa de Venezuela. Los primeros registros que se tienen de esto en la prensa de nuestro país son de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. En 1857, el diario Avisos y el Seminario de las Provincias, en su diario, presenta el antes y el después de una operación de rostro que se realizó a un paciente en la ciudad de Maracaibo, que fue documentada con un daguerrotipo. En 1888, el diario Zulia Ilustrado también decide colocar una documentación fotográfica acerca de diferentes pacientes en hospitales de Maracaibo. Acá cabe hacer un paréntesis para acotar dos cosas muy importantes. La primera es que la asociación de la fotografía a la prensa en Venezuela no se dio de una manera tan rápida como en el resto de los países. A pesar de que, por supuesto, en nuestro país la fotografía fue tomando una popularidad muy grande y la fotografía empezó a formar parte de la vida del hombre, su asociación a la prensa se dio a cabo de una manera mucho más lenta. Y también para mediados y para el siglo XIX era muy difícil adquirir un daguerrotipo en Venezuela. Generalmente los extranjeros y los venezolanos con un alto estatus económico eran los que podían darse el privilegio de tener un daguerrotipo.
Ya finalizando el siglo XIX, en 1872, en el Café de la Vila en Caracas, se da la primera exhibición de fotografía en Venezuela gracias a Médiès Pens. También para 1888 se constituye la comercialización de la película celuloide, en la que se desarrollan nuevos proyectos con la cámara de cine y se le suma el proceso de Color Chrome en 1912. En aquellas épocas en Venezuela mayormente la única manera de aprender acerca de fotografía era a través de manuales. Una de sus publicaciones destacadas fue El Cojo Ilustrado, 1892-1915. Dentro del Cojo Ilustrado se mostraban muchas fotografías, era mayor parte de exhibición, el trabajo de Luis Felipe Toro o Torito. Torito, su talento era así que terminó siendo fotógrafo en aquella época de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Decían que era el único que podía hacer que Juan Vicente Gómez se quedara quieto para una foto. El siglo XX en la fotografía de Venezuela puede considerarse como la época del perfeccionamiento o del cambio. Aquí surgen tres mecanismos nuevos: el flash de calidad media, el flash electrónico y las Polaroids con color y a blanco y negro. Cabe destacar que a partir de los años 1920, 1940, acceder a una cámara fotográfica empezó a ser mucho más fácil y se comercializaban mucho entre las mujeres y los niños. Así que lo que anteriormente era algo muy difícil de adquirir, ahora pasó a ser algo de lo que la mayor parte de los venezolanos podían disfrutar. Entre 1940 y 1980, como mencioné anteriormente, ya muchas personas tenían cámaras. Esto obligó a los fotógrafos profesionales a establecer especialidades, a generar especialidades, puesto que existía lo que llamaban en aquel entonces un fotógrafo aficionado y un fotógrafo de profesión. Fotógrafos aficionados eran, por supuesto, todos aquellos que accedían a una cámara para simplemente guardar alguna fotografía de algún momento especial, y los profesionales decidieron establecer estas especialidades, que eran retratos, que eran paisajes, y era algo para lo que tenías que, por supuesto, formarte académicamente. A partir de ese momento se generan muchas exhibiciones y muchísimas más escuelas para que la gente pudiera educarse alrededor de la fotografía. Se crea el Museo de Bellas Artes de Caracas, también se crea el Instituto Autónomo en la Biblioteca Nacional, crea una sección especial simplemente para la fotografía y para que las personas pudieran adquirir más información respecto a esta. Nace la Galería de Arte Nacional y muchas otras obras y exhibiciones más. En la actualidad, en el siglo XXI, Venezuela está viviendo una crisis económica, política y social sin precedente. Esto, por supuesto, también ha afectado al área de la fotografía. Actualmente vivimos en un país en el que la libertad de expresión no es el mayor fuerte. Sin duda, la gran cultura que existía en los siglos anteriores respecto a las fotografías se ha visto deteriorada un poco, sin embargo no está completamente destruida. Todavía sigue siendo algo importante para los venezolanos la fotografía y existe una gran cultura alrededor de la misma. Esperamos que siga siendo así y que podamos hacer del arte nuestra rebelión. No está todo perdido, sigue habiendo muchísimas maneras de adquirir información acerca de la fotografía en nuestro país. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por ver.